Bienvenido una vez más al programa El Contacto Cristiano. En cada encuentro tratamos de animarle a caminar más cerca de Dios a través del estudio de su santa palabra. El día de hoy, Dios tiene un mensaje muy especial para su vida. Preste atención porque aquí viene nuestro amigo y maestro, el hermano Ricardo. ¿Qué es lo que sientes cuando oyes decir a un predicador que Dios tiene un plan para tu vida? Es de suma importancia que tú comprendas y hagas su voluntad. Tal vez dirás, yo he oído todo esto antes. O tal vez te dará ánimo el saber que Dios Todopoderoso se interesa personalmente con tu bienestar y que tiene un plan que puedes realizar en servicio a Él. El saber que tienes un propósito para la vida y que no estás existiendo únicamente. Tu vida tiene sentido y razón y es de tanta importancia que Dios soberano te ama y está personalmente interesado y preocupado por ti. En vista de que Dios tiene un plan para tu vida, es imperativo que tú busques ese plan y lo realices. Yo quiero darle 4 razones por las cuales debes saber y hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, es importante que sepas y hagas la voluntad de Dios porque ningún hombre fuera de la voluntad de Dios puede caminar derecho. Existe la filosofía humanística de que somos nuestros propios dueños y capitanes de nuestro alma. Pero esta enseñanza es totalmente equivocada. Ningún hombre tiene la capacidad para administrar sus propios asuntos aparte de Dios. El profeta Jeremías escribió por inspiración divina, «Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos». Este versículo se encuentra en Jeremías 10:23. La tragedia más grande en la historia humana es que el hombre ha escogido intentar dirigir sus propios pasos sin la ayuda de Dios. El resultado de esto se encuentra en Isaías 53:6 que nos dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Cuando el hombre toma su propio camino, comete iniquidad de tal forma que el único rescate para él es el Salvador que Dios ha provisto en su bondad. Si permitimos que el hombre trate de vivir conforme a su voluntad, en vez de la voluntad de Dios, pronto aprenderemos, según Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ningún hombre puede dirigirse con éxito fuera de la voluntad de Dios. No importa si piensas que las cosas son satisfactorias o no. La aprobación personal no tiene importancia. Proverbios 12:15 nos enseña que el camino del necio es sabio en su propia opinión. El apóstol Pablo expresa la actitud correcta al escribir en 1 Corintios 4:3 y 4 las palabras, «Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor». Debemos aprender bien esta lección. Ningún hombre es suficiente en sí mismo. Cada persona necesita desesperadamente la dirección divina en su vida. Es imperativo que nosotros sepamos y hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida, porque el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre el ordenar sus pasos. En segundo lugar, es importante saber y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida porque solo Dios conoce el futuro. Aparte de Dios, ¿cómo podemos planear para el futuro? ¿Cómo podemos proveer para el día de mañana cuando ni estamos seguros de que si mañana vendrá? Antes de viajar a alguna parte, a mí me gusta hablar con personas quienes ya han estado en el lugar que voy a visitar. Ellos pueden ayudarme en prepararme para el viaje. Ellos me pueden indicar lo que yo debo de llevar. Y de la misma manera nosotros debemos entregar nuestro viaje del mañana en las manos de aquel quien ya ha estado ahí. Solo Dios conoce el futuro. Y Él es quien debiera planear nuestra vida. Y así nosotros podemos encontrar paz en seguir su plan. No hay nadie como Dios. Él puede declararnos las cosas desde su principio hasta su fin. Desde tiempos pasados Él ha profetizado de asuntos que todavía no se han cumplido. Él nos dice en Isaías 46:10 y 11, «Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré».
Nosotros debemos poner nuestra vida en las manos de aquel quien conoce el futuro y quien controla todo. Nuestra vida debe estar en el centro de su voluntad. En vista de que Dios sabe todas las cosas, comprendemos que no hay sorpresas para Él. Él hace sus planes y los lleva a feliz término conforme a su conocimiento del pasado, presente y futuro. Al estar en el centro de su voluntad, nosotros conoceremos una paz que este mundo de inquietud no conoce. Lo mejor para nosotros es que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas, día tras día. Y en tercer lugar, es importante conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, porque su voluntad es el camino de la bendición. Cada persona tiene dos necesidades grandes. Necesitamos provisiones para hoy y seguridad para mañana. Ambas necesidades se adquieren cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Las provisiones para el día de hoy son aseguradas porque Dios contesta la oración. La respuesta a la oración está relacionada a la voluntad de Dios. 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La única manera en que podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones es vivir y orar conforme a su voluntad. Las provisiones de Dios hoy están relacionadas a la voluntad de Dios hoy. La seguridad para el día de mañana también se relaciona con la voluntad de Dios. 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La creación es temporánea. Uno de estos días Dios va a poner todo a un lado, de la misma manera que nosotros tiramos un papel a la basura. Aquellos quienes edificaron sus esperanzas en las cosas materialísticas de este mundo van a ver perecer todas sus esperanzas. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué otra cosa pudiéramos pedir más que las provisiones de hoy y seguridad para el mañana? Ambas cosas tendremos si es que estamos dispuestos a vivir dentro de la voluntad de Dios. En último lugar, es importante saber y hacer la voluntad de Dios porque Dios lo requiere de nosotros. El imperativo divino que descansa en nosotros se encuentra en Efesios 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ninguna persona está exento de saber y cumplir la voluntad de Dios. Él lo demanda de nosotros. No es suficiente saber la voluntad de Dios. Debemos obedecer su voluntad. Alguien podría preguntar, ¿por qué es tan importante que sepa y obedezca la voluntad de Dios? La Biblia responde a esta pregunta con las palabras que encontramos en 1 Samuel 15, 22 y 23. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El desobedecer la voluntad de Dios involucra el pecado más serio de todos los pecados. Rebelión en contra del soberano Dios del universo. Es sabio el apartarse uno para saber y hacer la voluntad de Dios. El camino de la rebelión es el camino de castigo. Para empezar en hacer la voluntad de Dios, uno tendrá que tener en primer lugar una entrega total a la persona de Cristo Jesús. Uno tiene que recibirle como su Salvador y reconocerle como el Señor de la vida. Jesús dijo en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La fe es la llave que abre la puerta para que todas las cosas sean posibles en la persona de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que tú tienes un plan para nuestra vida y que deseas que todos caminemos adentro de ese plan. Señor, yo siempre quiero estar dentro de tu voluntad y te pido que me ayudes no solo en saber tu voluntad, sino en obedecer tu voluntad. Padre, perdónanos. Muchas veces nosotros somos tan testarudos y obstinados. No deseamos ser rebeldes a tu palabra,
No deseamos ser rebeldes a tu voluntad. Perdónanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos orando para que este programa haya tocado su vida en forma especial. Queremos recordarle que tenemos reservado para usted un curso bíblico por correspondencia. Si lo desea, no tiene más que pedirlo cuando nos escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Confiamos en que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa, a esta misma hora y punto del dial, para que juntos participemos nuevamente en El Contacto Cristiano.